El día de hoy vamos a ver la astronomía en la antigua Babilonia. Para la clase de astronomía, grupo 606. Los temas de hoy a conocer y sus principales puntos son: Babilonia. ¿Cuál es el origen del universo? Constelaciones, visión astronómica y astronomía paleobabilónica. Son los puntos que vamos a investigar el día de hoy. Por Cermeño Morales Alma Aquetzali, Presa Cabrera Demián Axel, Ramírez Juárez Emiliano, Romero Vázquez Esteban Gabriel, Valenzuela Hormigo Hugo Axel. La antigua Babilonia. Babilonia, cuna de Europa. Estamos en Asia y precisamente en el Asia anterior, lo más próximo a Europa, allá donde dos enormes ríos, el Éufrates y el Tigris, cuyas fuentes no son muy distantes, pero cuyos versos van alejándose poco a poco para luego aproximarse hasta desembocar al fin en el Golfo Pérsico. Dichos ríos encierran una vasta región que fue llamada por los antiguos griegos Mesopotamia, es decir, país entre ríos. Babel fue la más célebre ciudad de este territorio en los tiempos antiguos, y la región de Babel, o Babilonia, fue durante mucho más tiempo la parte más rica y civilizada de todo país. Pero la tierra de Babilonia es además importante por otra razón. Puede ser considerada como la cuna de la civilización europea. Allá fue inventada probablemente la escritura. Allá se entonaron los primeros cantos y empezó el interés por el universo. ¿Cuál es el origen del universo? Primero retomemos. Para ellos, ¿qué era el mundo? El mundo. Para los babilonios, el mundo era una especie de bolsa llena de aire, cuyo piso era la tierra y el techo la bóveda celeste. Arriba y abajo se encontraban las aguas primordiales, que a veces se filtraban, produciendo la lluvia y los ríos. El mito babilónico de la creación es el más antiguo que ha llegado a nuestros días. Y este es el poema babilónico de la creación, el Enuma Elish. Este fue escrito 15 siglos antes de la era cristiana. Relata el nacimiento del mundo a partir de un caos primordial. Enuma Elish es una hermosa composición poética y muy elaborada, cuya finalidad es exaltar al dios Marduk como divinidad preeminente del panteón babilónico. Tras haber derrotado a la diosa Tiamat y haber liberado a los dioses del sometimiento de la diosa, Marduk, tras su victoria, es descrito como el organizador del universo e inspirador de la creación del ser humano, teniendo a Babilonia como centro de ese universo. Los babilónicos también eran muy caracterizados por sus relatos y sus mitos, por sus leyendas y por sus dioses. Seguimos con sus constelaciones. Las constelaciones. Algunas de las constelaciones que usamos hoy en día, como las de Leo, León, Tauro, Toro, Escorpio, Escorpión, Géminis, el de las dos chicas, dos caras encontradas, Capricornio y Sagitario, el arco, fueron inventadas por los babilonios y los sumerios en algún momento entre los años 3000 y 2000. Fueron sus constelaciones más representativas las siguientes:
El zodiaco, de hecho, fue creado por los babilonios, donde se recogían las 12 constelaciones por las que el Sol, la Luna y los planetas viajaban a lo largo de su travesía por el firmamento. Las constelaciones también tenían un uso práctico para sus habitantes. La orientación de las constelaciones era muy útil para saber cuál era la temporada de cosecha. Algunas constelaciones destacaban por aparecer en el cielo en un momento determinado del año o por ponerse en el horizonte en un momento en concreto, proporcionando una forma muy certera de medir el tiempo. Su visión astronómica. Su visión astronómica. En general, todas las civilizaciones que ocupaban Oriente Medio en la antigüedad estudiaron los movimientos del Sol y de la Luna para perfeccionar su calendario. Solían designar como comienzo de cada mes el día siguiente a la luna nueva, cuando aparece el primer cuarto lunar. Al principio, este día se determinaba mediante la observación, pero después los babilonios trataron de calcularlo anticipadamente. La observación más antigua de un eclipse solar procede también de los babilonios y se remonta al 15 de junio de 763 a.C. Los babilonios calcularon la periodicidad de los eclipses, describiendo el ciclo de Saros, el cual aún hoy se utiliza. También construyeron un calendario lunar y dividieron el día en 24 horas. Astronomía paleobabilónica. La astronomía paleobabilónica es la astronomía practicada antes del surgimiento de la dinastía caldea en el reino babilonio y se considera como origen de la astronomía occidental. Entre 3500 a.C. y 3000, los sumerios desarrollaron una forma de escritura conocida bajo el nombre de cuneiforme, lo que les permitió crear los primeros registros acerca de los eventos celestes. Los sumerios practicaban una forma de astronomía rudimentaria. Tuvieron una influencia considerable en el nacimiento de la astronomía sofisticada de los babilonios, los cuales heredaron de ellos, entre otros conceptos, una tecnología astral que se consideraba a los planetas como dioses importantes. Además, los babilonios fueron los primeros en registrar por escrito el carácter periódico en ciertos fenómenos astronómicos y en haber aplicado cálculo escrito para formular sus predicciones. Las tablillas de arcilla del periodo paleobabilónico 1792 al 1595 a.C. muestra que se usaban métodos matemáticos para determinar la variación de la duración del día durante el año solar. El más antiguo de estos textos astronómicos, reconocible del cual se dispone hoy en día, es la tablilla 63, llamada también tablilla de Venus de Amisaduga, que da una lista de salidas y puestas del planeta Venus en el ciclo de 21 años. Esto se trata de la primera identificación de un movimiento astral periódico. En la actualidad, se conservan siglos de observaciones de fenómenos astronómicos bajo la forma de tablillas cuneiformes denominadas Enuma Anul Enlil. Se conocen, además, docenas de tablillas de arcillas escritas en cuneiformes que hablan sobre la observación de eclipses. Todos estos descubrimientos se notaban en función de un sistema referencial creado a partir
de la medición de la duración del día con clepsidras, gnomones e intercalaciones. La astronomía caldea comprende no solamente la astronomía practicada bajo el reinado de la dinastía homónima en Babilonia, sino que también incluye la práctica en el imperio seleucida y por los reyes partos. Durante el reino de Nabonazar se observa una mejora notoria en las observaciones astronómicas tanto en cantidad como en calidad. Se comenzaron a archivar de forma sistemática los fenómenos celestes considerados importantes para la adivinación, lo que conllevó el descubrimiento de nuevas periodicidades como el ciclo de 18 años que separa dos eclipses lunares. El astrónomo griego Ptolomeo fijó el origen de su calendario en el comienzo del reino de Nabonazar, juzgando que las primeras observaciones fiables se remontan a esa época. Los últimos descubrimientos de la astronomía caldea tienen lugar bajo el imperio seleucida, en el siglo III a.C. Los astrónomos comienzan a utilizar cronogramas para predecir movimientos de los planetas. Estos son anales de observaciones anteriores que servían para detectar repeticiones periódicas en los planetas como algún significado astrológico importante. Durante este tiempo, o poco o después, los astrónomos comenzaron a reemplazar las tablillas por fórmulas de cálculo para encontrar la fecha de los próximos eventos. Muchos se desarrolló en la astronomía empírica. La mayoría de los astrónomos caldeos se interesaron únicamente en crear efemérides y no en desarrollar teorías que explicaran los movimientos vistos. Los modelos planetarios de los pueblos de Mesopotamia eran estrictamente empíricos y se trataban mediante aritmética, contrariamente a los modelos helenísticos posteriores que tenían en cuenta también la geometría, la cosmología y la filosofía especulativa. Sin embargo, si se preocupaban por la cosmogonía y la naturaleza ideal del universo primitivo. Entre los principales descubrimientos de los astrónomos caldeos durante este periodo se encuentra el descubrimiento de los ciclos de eclipses y los ciclos de Saros, además de varias observaciones astronómicas muy precisas. Entre los astrónomos caldeos más importantes de este modelo que conocemos hoy en día, cabe destacar a Naburimanu, Kidunu, Beroso, Sudines. Tuvieron importante influencia sobre los astrónomos griegos Hiparco de Nicea y Ptolomeo. Aunque el origen de la filosofía está en Grecia y su ámbito de influencia, no cabe duda que el conocimiento de la ciencia babilónica fue importante en el surgimiento de la matemática y la astronomía helénica. También es cierto que el cultivo de la astrología y la elaboración del zodiaco en Babilonia mostraban que la superstición y los planteamientos espiritualistas todavía impregnaban una parte del ambiente social hace más de 25 siglos. De todas maneras, haciendo abstracción de los mitos y costumbres de la cultura babilónica, lo que es indeducible es que alcanzaron grandes logros tanto en medicina como astronomía y matemáticas. Sabían utilizar plantas medicinales, por supuesto, diagnosticar enfermedades, prevenirlas, tenían cultos religiosos, usaron la agricultura, tuvieron el código Hanabari. En bien, muchas cosas aportaron los babilónicos a la sociedad de ese tiempo. Por hoy fue todo y muchas gracias por su atención. Esto fue Astronomía de la Antigua Babilonia.